Bienvenidas un día más a nuestro estudio de la palabra. Estamos en la serie de encuentros con Jesús, ¿sale? Es una serie de encuentros con Jesús. Llevamos un poquito adelantadas. Hemos estudiado pues principalmente el libro de Lucas, pero el día de hoy nos va a tocar en el libro de Juan. El libro de Juan, y vamos a verlo en el 1:35. Juan 1, versículo 35. Dice: los primeros discípulos siguen a Jesús. Y antes de adentrarnos en el tema, recordemos que la clase pasada vimos un encuentro de Jesús con sus discípulos. Vimos la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Vimos por ahí cómo nos llevamos tareita, ¿no? A obedecer su palabra antes de que venga el milagro, porque a veces ya nos dio una instrucción y no hemos obedecido a eso. Ahora, con eso en mente viene este encuentro con los discípulos. Nos está narrando un encuentro con sus discípulos. ¿Y qué creen? ¿Todas aquí son discípulas de Jesús? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver un título llamado Discípulos de Jesús, ¿ok? Discípulos de Jesús. Y vamos a ver a la luz de la palabra 7 preguntas que nos van a reforzar cómo es un discípulo de Jesús, ¿ok? Antes de eso ya pusimos el título, ya sabemos qué vamos a ver. Sobre esto vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Muy bien. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú por medio de ella nos instruyes y nos enseñas, Señor. Te pedimos que así lo hagas para que nos enseñes a cómo ser discípulas tuyas, qué es un discípulo, cómo hacerlo de la manera correcta, Señor. Te amamos, te bendecimos, gracias porque nos permites estudiar de tu palabra, porque tenemos la libertad en este país, Señor, de estudiar de tu palabra y de predicar de tu palabra. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, tanto estudiarla como compartirla, Señor. Gracias por este tiempo, somos muy bendecidas y te agradecemos por eso, Señor. Te alabamos, sé tú en medio de nosotras. Ayúdanos a entender completamente tu palabra, a ponerla en práctica, Señor, y a poder compartirla. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Perfecto. Entonces estamos en Juan 1 y vemos un subtítulo en Juan 1:35 que dice: los primeros discípulos siguen a Jesús. Vamos a comenzar a leer en el versículo 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Qué Juan? Pues Juan el Bautista. No sé si se acuerdan que estábamos estudiando a Juan el Bautista hace unas clases. Dice: y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo. ¿Quién dijo? Juan. He aquí el Cordero de Dios. Entonces está siguiendo con este discurso que ya nos había dado, ¿no? De Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios. Y dice en el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué oyeron decir? Vamos a leer un poquito, unos versículos antes. Lo vamos a leer desde el versículo 29. Dice, el subtítulo dice: Juan el Bautista declara que Jesús es el Mesías. Dice en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este era el discurso de Juan el Bautista. Él era un maestro, dice que él tenía 2 discípulos y este era el discurso que él le daba a sus alumnos, ¿no? Por decirles de alguna manera, era el discurso que les daba a sus discípulos. Él es el Cordero de Dios, Él es Jesús, Él es el Cristo. Entonces dice que aquí los discípulos escucharon esto, vieron a Jesús y vamos a ver qué pasa. En el versículo 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
Se volvieron discípulos de Jesús. Entonces, de entrada y para empezar, vemos un Juan el Bautista que hacía lo que tenía que hacer, redirigir a la gente a Cristo. ¿Ok? Entonces, si tú alguna vez estás en esta situación, nos toca como a Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Redirigir a la gente a Jesús. ¿Ok? Eso nos toca de entrada, así nomás para empezar. Entonces, vemos que Juan redirigió a Cristo y Pablo también, ¿no? Entonces, ya sea si yo soy maestro, si alguna vez le comparto a alguien, si lo que sea, yo también soy discípulo o discípula del Señor. ¿Ok? Juan el Bautista, ¿de quién era discípulo? De Jesús, aunque tal vez ahí no había tenido mucho, pero él seguía a Jesús, era un seguidor de Jesús. Entonces, no importa si ya tienes así un super estudio o si apenas vas empezando en la palabra, todas, idóneamente, todas parejo, necesitamos ser seguidoras y discípulas de Jesús. Todas, a todas nos toca. Hasta el pastor que me pongas así, el pastor Armando, también necesita ser un discípulo. ¿Ok? Entonces, todos necesitamos ser discípulos de Jesús y seguidores de Jesús. Ahora, dice que aquí los discípulos lo vieron y le siguieron. ¿Ok? Hay dos cosas, dos acciones que involucran. Primero lo veo y luego lo sigo. Dice esta palabra, bueno, ahorita dice, oyeron y le siguieron. Esta palabra siguieron viene de akoloutseo. Y les voy a dar una recomendación. Yo digo que el pastor Jesse me ganó el título porque la prédica se iba a llamar akoloutseo, pero el pastor Jesse ya tiene una prédica que se llama así. Se la recomiendo muchísimo. Ahorita que vean el significado van a entender por qué. Si pueden ahí anoten la de tarea, hoy va a haber 2 tareitas. Ver la prédica de Jesse que se llama akoloutseo, se escribe con K, akoloutseo con S, akoloutseo, ¿ok? Esa palabra quiere decir, este es el significado, como partícula de unión, carretera, camino, estar en el mismo camino, acompañar, específicamente como discípulo. Ese es el significado de esa palabra. A mí se me hace hermoso, se lo repito, es como partícula de unión, carretera, camino, estar en el mismo camino, acompañar, específicamente como discípulo. Es esa palabrita akoloutseo. Entonces, por eso si pueden, sí échense esa predica porque está muy buena, se las recomiendo, del pastor Jesse. Entonces, así se llama tal cual, akoloutseo. Entonces dice que estos 2 discípulos lo vieron, o sea, primero lo vieron, lo examinaron y dijeron, a ver, él es Jesús, y luego akoloutseo. Luego lo siguieron. Dijeron, ok, él es Jesús, ya sabemos que nuestro maestro nos decía que teníamos que seguir a Jesús, ahí está, ¿qué tengo que hacer? Pues seguirlo, ¿ok? Identifico a Jesús y lo sigo. A veces solo somos oidores. No hay que quedarnos en la primera parte. A veces, sí, ya sé que él es Jesús, sí, ya sé que ese es el camino. Y no lo sigo, me quedo atorada en la primera parte. Estoy oyendo y oyendo y me puedo poner 20 prédicas en la semana, pero no lo sigo, pero no lo hago. No soy esta partícula de unión, no estoy en el mismo camino. Les digo algo, Jesús estaba en movimiento. Tú lees a Jesús y Jesús iba y Jesús venía y caminaba y subía y bajaba y andaba, pero por todos lados. Se dice por ahí que caminaba aproximadamente como unos 30,000 pasos al día. Ahí nomás, ¿no? Más o menos. Entonces Jesús estaba en movimiento y hay una historia, no la vamos a revisar porque la vamos a estudiar después, pero de un ciego que se encuentra con él y Jesús le dice, sígueme. Eran unos ciegos. Entonces yo primero lo leemos y bueno, y lo siguieron y ya después de un rato donde llegaron a un lugar, ya ahora sí que quieren, ¿no? Y ya ahí lo sana, ¿no? Pero yo estudiando esta historia pensé, bueno, ¿cómo le hicieron para seguir a Jesús? Si no veían, entonces tenían que escuchar, tenían que, ok, a ver, ¿cuál es el camino? Tenían que ver cuál era el camino, pero usar de otros instrumentos, ¿no? Ok, escucho, pregunto, oigan, ¿para dónde va Jesús? Para acá. Tenían que investigar, tenían que ser diligentes a la hora de seguir a Jesús. Entonces, a veces, les digo, nos quedamos en la parte de escuchamos
y no lo seguimos. Entonces hay que echarle. La primera pregunta, les decía que vamos a ver 7 preguntas que nos van a ayudar a ser discípulas de Jesús. La primera pregunta es, ¿eres seguidor activo o eres seguidora activa de Jesús? Seguidora activa, no es una membresía, aquí no formas parte de ningún club, aquí no es de, pues ya soy parte de la iglesia y ya nomás por eso me salvo. ¿No? Aquí no es, pues ya soy parte de la iglesia y ya por eso, pues ya soy cristiana, ¿no? Mi esposo tiene una frase que dice, Satanás no se va por decirle que eres cristiano, se va porque siente la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Entonces no nada más es soy cristiano, ¿no? Y no vivir conforme a eso. Entonces necesito ser discípula, necesito dejarme instruir por el Señor. Y eso es una manera, el dejarme instruir es una evidencia de que soy discípula de Jesús. Dejarme instruir, dejarme corregir. Ay, ahí empieza así como, ay, no, pues yo de lejito sin que nadie me diga nada, estoy bien, ¿no? Pero ya cuando nos empiezan a decir, no, es que aquí necesitas cambiarle, necesitas echarle ganitas, ¿no? Les voy a poner varios ejemplos. Historias reales, ¿no? Hermanitos, de repente llegamos a la iglesia y no, yo soy cristiano y venimos aquí a la iglesia y te dice la edecán, oye, no puedes pasar con tu comida, ¿no? Hay un área de cafetería para comer. Ay, pero que yo lo acabo de comprar aquí. Y nos ponemos así, ¿no? Medio intensos, ¿no? Oye, te dice el de seguridad, no te puedes estacionar ahí porque los hermanitos, pues los vecinos les estamos dando testimonio y lo primero que hacemos ahí es estacionarnos en su lugar y nada más los irritamos, ¿no? Dice, estos cristianos, ¿no? Ay, no, yo me puedo estacionar donde yo quiera, en la vía pública, y bueno, no damos testimonio ahí, ¿no? Venimos y ya nos sentamos y te dicen, oye, no te puedes sentar en este lugar, está reservado. Ay, yo me puedo sentar donde yo quiera. Dios es un Dios de amor, claro, pero también es un Dios de orden, ¿ok? Entonces necesitamos dejarnos enseñar, tenemos que tener un corazón enseñable, ya hemos hablado sobre eso, que se deje instruir, que se deje corregir, ¿ok? También nos dice el Señor de repente, sea afable, sea apacible con tu esposo. Y no, es que él, y es que mi esposo, y nos cuesta trabajo esta parte. Entonces, un discípulo se deja enseñar. Sino que a la escuela, ¿qué íbamos? Pues a aprender, ¿no? Entonces no llegábamos con el maestro y le decíamos, no, yo conozco una mejor respuesta, ¿no? Y no le poníamos nosotros lo que queríamos. Nos dejábamos enseñar por el maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Okay? Angelita hace tiempo daba un estudio de mujer virtuosa, de hecho tiene un libro de mujer virtuosa y me encanta la portada porque dice, mujer virtuosa es aquella que se deja pulir por el maestro. Y esa pulida a veces duele, a veces no es cómoda que te digan, oye, no, esto no es así. Uy, a veces da pena, da vergüenza, chin, ¿no? Me equivoqué. Es reconocer, es dejarme instruir por el maestro. Entonces, primera pregunta, ¿eres seguidor activo de Cristo? Ojo, ¿no? Ahí nos las llevamos de tarea. Yo creo que ahorita en esta, pues esta está ligerita, ¿no? Pero en las siguientes preguntas vamos, yo creo, a dejar un espacio para que ahí le pongamos, aquí me falta un poquito, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo, estamos en Juan 1. Y vamos a ver qué pasó después. Dice en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, viendo que le acoloutseo, les dijo, ¿qué buscas? Esa es nuestra pregunta número 2. Ok, ya empezaste a ser seguidora de Cristo. ¿Qué buscas? ¿Qué esperas aquí? ¿A qué viniste? ¿Qué viniste a obtener aquí algo? Me impactó muchísimo. Ayer me estaban platicando una persona seguidora un conocido, ¿no? Que se encontraron con alguien que seguía a la Santa Muerte, ¿no? Así le dicen. Entonces, que le decía, le preguntaron, ¿por qué la sigues? Que le dijo, es que es bien fácil, no te piden nada. No te piden nada más que la adores. ¿No? O sea, no tienes que dar nada tú más que la adores, ¿no? Entonces, y aparte, pues la hermandad está bonita y te cuidan y pues está padre, ¿no? Decían,
pues más que ladores, híjole. Bueno, ahorita vamos a ver esta palabra cuando les dice Jesús en el versículo 38, ¿qué buscas? El significado es adorar, procurar, demandar o requerir. ¿Qué buscas aquí? Tenemos otras, ¿no? Que es pare de sufrir por ahí, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Quieres parar de sufrir? ¿Qué dice la palabra? En este mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice también? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Conocer a Jesús, acercarte a Jesús, adorar a Jesús? ¿O vienes buscando algo más? ¿O vienes buscando, porque a veces por eso salimos lastimados, porque venimos buscando las cosas incorrectas? Venimos buscando, pues sí, la hermandad, claro que esto es algo que viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo veíamos la clase pasada, y lo demás viene por añadidura. Ajá, claro que hay una hermandad, claro que oramos unos por otros, nos animamos unos a otros y hay esta iglesia, ¿no? Pero a veces la iglesia falla. A veces la iglesia venía de mal humor o a veces les decía, venimos heridos también, venimos lastimados y no es una justificación. Necesitamos echarle ganas como iglesia para ser una iglesia amorosa, una iglesia que perdone, una iglesia que restaure, pero a veces la iglesia falla y si vienes buscando eso, vas a salir lastimado de una vez o lastimada de una vez, te lo digo. Entonces, claro que hay que motivarnos y de una vez nos exhorto, ¿no? Para que nos mostremos, amigas, para que busques aquella que va llegando de nueva, para que, claro que sí, es parte de, pero no venimos a eso, les digo, no es un club social. Entonces es una añadidura y es una añadidura bien hermosa convivir con las hermanas. Y vamos a tener convivio la próxima semana y qué bonito, pero ¿qué buscamos? No venimos a eso. Necesitamos buscar a Jesús, aprender de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué buscas? Ellos le dijeron, Rabí. De entrada lo estaban reconociendo como maestro. O sea, ya acuérdense que ellos eran discípulos de Juan. Entonces ya dijeron, no, tú eres nuestro maestro. Aprendimos de Juan que te tenemos que seguir a ti. Tú eres mi maestro, Rabí, ¿qué vienes a buscar? A mi maestro. Y le preguntan después, dice Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esa palabra dice, ¿dónde moras? Quiere decir quedarse, permanecer, perseverar o persistir. ¿Permanecer? ¿Dónde te quedas, Señor? O sea, en esta pregunta sí se está refiriendo a donde tú te quedes, nosotros vamos. Estamos dispuestos a lo que tú hagas, nosotros hacemos. Donde tú duermas, ahí dormimos. O sea, con esta respuesta le están diciendo, lo que tú hagas, nosotros hacemos. Queremos ser discípulos tuyos. Lo que tú hagas, ojo, nosotros hacemos. Donde tú duermas, donde tú permanezcas, ahí yo permanezco. ¿Y qué les dice? Después les dice, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y véanlo con sus ojitos, síganme, examínenme, vean lo que yo hago, aprendan de mí, vean donde yo me duermo, háganlo, lo que yo hablo, háganlo, lo que yo predico, háganlo, como yo respondo, respondan. ¿No? La palabra dice, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, necesitamos examinar, ver al maestro y eso replicarlo. Y a veces sí soy cristiana, pero mi actitud dice todo lo contrario, ¿no? Sí dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, a veces tenemos en redes sociales, y esto es un ejemplo muy real, que me gustaría que no fuera así, pero soy cristiana y aquí el sábado en la iglesia, la alabanza es hermosa, nuestra alabanza es bien bonita. Entonces, pues muchas veces en redes sociales graban la alabanza y están aquí sábado en la iglesia, ¿no? Y sábado en la noche, ya la historia de la fiestota y con los amigos o de repente, sí, soy cristiana y el Señor ha cambiado mi vida y mi corazón. Y acto seguido una foto acá, yo sé, hermanitas, con todo el amor y con todo el corazón. Si el Señor te dotó de un cuerpo bonito, pues bueno, va a ser una sorpresa y un regalo hermoso para tu pareja, pero el mundo no tiene por qué enterarse, ¿no? Entonces ahí estamos, soy cristiana y Señor, lo que tú digas yo hago y te sigo, no sé qué. Y acto seguido, bueno, no es cierto, se la creyeron
quiero más lo mío, ¿no? Y ahí andamos publicando cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, también para los jóvenes actualmente sería de la abundancia de las redes habla la boca, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué buscamos? Y les dice, venid y ved. Esa palabra ver es conocer, saber, conocer, saber. Conoce a tu maestro. Conoce a tu maestro. Tenemos aquí la oportunidad de poder examinar por medio de la palabra a nuestro maestro. Sus actitudes, sus respuestas, lo que él quería, su voluntad. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Que lo conozcamos de una manera que te apasiones por lo que él quería, que ames lo que él quería, que aborrezcas lo que él aborrecía, ¿no? Entonces dice aquí, venid y ved. También la palabra nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Conócelo, escudriñalo. ¿Tienes dudas? Pregunta. En jóvenes, en un estudio que tenemos, había un chavito que decía, es que me da miedo preguntar, porque qué tal que me encuentro con la verdad y la verdad no me gusta, ¿no? Y qué tal que me encuentro con algo y resulta que no era cierto, ¿no? Que, por ejemplo, nos decía del arca de Noé, decía, pues es que qué tal que es falso, ¿no? Y yo, ay, búscale, escudriñale. Y entonces nos pusimos ahí con él a hacer la tarea, justo del arca de Noé, me acuerdo. Y hay unas cosas impresionantes históricamente, arqueológicamente hay unas cosas que tú te quedas así de, wow, la historia, la arqueología, todo eso, la ciencia, simplemente son pues una manera de complementar, de, ¿cómo lo decimos? De Dios vela por la ciencia, o sea, Dios ve por todo eso. No hay algo que digamos, chin, le rasqué y no era cierto, ¿no? Ay, ¿no? Ya hay alguien deteniendo con hilos ahí el arca de Noé o no sé, ¿no? Bueno, justo en esta tarea que hicimos con este chavo, era de, creo que lo hicimos de los carros del faraón. Encontramos evidencias históricas que había llantas de oro de faraón justo en el lugar, en el único lugar donde pudo haber estado el pueblo de Israel y haber cruzado el Mar Rojo. Ahí había llantas de faraón, de carros así muy de oro y restos de caballos y fue como, esto no tenía absolutamente nada que hacer ahí, estaba muy lejos de Egipto, era una evidencia históricamente. Entonces escudriña, conoce al Señor con toda tu mente, ¿ok? Búscale en la palabra. Dice, ¿quién es Jesús? A ver, ya estoy aquí, ahora sí que chueco derecho estoy aquí sentada. ¿Quién es Jesús? Conócelo, ¿va? Vamos a estudiar la palabra, vamos a escudriñarla, vamos a masticar la palabra, vamos a meditar la palabra. Aprendamos de quién es Jesús, ¿sale? Ok, meditemos en la palabra, porque decíamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me lleno de la palabra, ¿qué va a salir de mi boca? Pero si yo me lleno del mundo, si yo me lleno de dudas, si yo me lleno de ansiedad, si yo me lleno de otras cosas, pues va a ser difícil que yo testifique de Jesús. Y ya quedamos que vamos a testificar de Jesús, ya quedamos que queremos compartir al mundo, ¿no? Entonces, llénate de la palabra. Entonces, primero, ¿eres seguidora activa de Cristo? Segundo, ¿qué buscas? Que te sirvan. ¿Qué buscamos aquí? Dice Jesús, venid y ver, conóceme, ¿ok? Necesitamos buscar a Jesús, conocer a Jesús. Necesitamos eso, ¿no? Que nos decía el venid y ver. Conozcamos a Jesús. Punto número 3. Esa es la pregunta. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué sale de tu boca? Si todo el día estás hablando de la novela y del miedo y del clima y lo malo y de, no sé, ¿no? Es que los robos y todo lo malo del mundo, entonces estás llena de eso está saliendo de tu boca, ¿no? Entonces estás llena de miedo, de inseguridad, de todo esto, de enfermedades, ¿no? Y no que no seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo, pero si me lleno de eso, eso va a salir de mi boca.
Entonces necesito llenarme de amor, de gozo, de los frutos, del fruto del Espíritu. Necesito llenarme de la palabra y entonces voy a llevar mucho fruto, un fruto apacible, un fruto hermoso, ¿no? Voy a llenarme, voy a reaccionar con amor, con el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, si yo me lleno de él, dice la palabra, permanece en mí. El que permanece en mí, lleva mucho fruto, ¿ok? Entonces, conoces a Jesús. ¿Qué sale de tu boca? Esta podría ser una manera de saber si conozco a Jesús. Si yo le hablo a mis amigos amor, esperanza, restauración, si hablo con mi esposo o con mi familia y de lo que les hablo es de unidad, de cómo vamos a tirar para adelante como familia, de cómo Dios tiene un futuro bueno para nosotros, de cómo yo tengo un propósito, entonces estás conociendo verdaderamente a Jesús, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Le dice en el 39, les dice en el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Luego dice, bueno, a ver, vamos a ponerle pausa. Hasta ahora hemos estudiado a un par de discípulos. En donde empezó dice que 2 discípulos. Ya vimos que uno de estos discípulos, o todavía no lo vemos, en el versículo 40 lo vemos, era Andrés, ¿ok? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces ya sabemos el nombre de uno de los 2 discípulos, era Andrés, ok. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos encontrado a Jesús, hallamos al Mesías, ¿ok? ¿Tú cómo crees que se lo dijo? Ahí en una plática casual, así, por cierto, ¿con quién crees que me encontré? No, fue como, encontramos a Jesús, hallamos al Cristo, ¿ok? Hallamos al Mesías, ¿ok? Aparte es el Mesías, ¿no? Que dice aquí, que traducido es el Cristo. Dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Ok, vamos a suponer que vamos muy bien. Soy seguidora de Cristo. Busco y conozco y escudriño la palabra. Y a veces aquí nos atoramos un poquito, la verdad. Conozco a Jesús muy bien. Y esta es nuestra pregunta número 4. ¿A cuántos has traído a Cristo hoy? Hoy, ¿a cuántos has traído a Cristo? ¿A cuántos les has dado la noticia de hemos encontrado al Mesías? Encontramos a Jesús. Y entonces tú dices, yo ya tengo paz en mi corazón porque yo ya encontré a Jesús. Qué bueno, qué bonito. Y ya vivo mi vida porque yo ya estoy salva, ¿no? ¿Y el mundo qué? El mundo necesita conocer al Cristo. El mundo necesita de Jesús. El mundo necesita que le digas quién es el Cristo. Que lo lleves a él, que le digas, a ver, manita, vente para acá, vamos a ir aquí a una prédica, ya andas muy amargadita, necesitas de Jesús, véngache, ¿no? Entonces, con todo el amor, con todo el, ¿sabes qué? Necesitamos de Jesús, todos. Y a veces decimos, no, pues para eso hay evangelistas, ¿no? Pero no, a todos nos toca, a todos nos toca. Entonces, punto número 4, si yo soy una discípula del Señor, entiendo esta urgencia de, ¿sabes qué? El mundo necesita de Jesús. Yo puedo ser un puente para que ellos lo conozcan. Así como Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Vénganse, o sea, tal vez no conocen a Jesús todavía, pero te voy a encaminar para que conozcas a Jesús. Entonces, urge, porque a veces nos escudamos un poquito. Es que yo hace 20 años me uní a las campañas de evangelismo. Yo ya llevé a mucha gente a Cristo. No se nos cuenta. Ahorita vamos a preguntar, hoy, ¿a cuántos hoy les has predicado el mensaje de salvación? ¿A cuántos le has dicho, vente a conocer a Jesús? Hoy. Entonces esa es nuestra pregunta 4. ¿A cuántas has traído a Cristo
hoy, ¿ok? Tenemos tarea, porque el mundo, la maldad va en aumento. Cada vez se necesita más de Jesús, entonces cada vez pues tenemos más chambita, ¿verdad? Ok, bueno, entonces dice que Él le trajo a Jesús, ¿ok? Entonces ya hablamos de Andrés, de los 2 discípulos. Ahora, dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínate esta escena. ¿Cómo un nombre? ¿Cómo se llaman? No, ustedes. Cefas. Mónica. Ok, entonces, hola, imagínate que te presentan a Jesús, ¿no? Hola, mucho gusto, soy Mónica. Muy bien, Mónica, de ahora en adelante serás llamada Cefas, ¿no? Pero te dije que soy Mónica, ¿no? Bueno, muy bien, mucho gusto, ¿no? Pero serás llamada Cefas, ¿no? Sí, es como que, ¿por qué le cambió el nombre, no? Vamos a darnos cuenta que ese nombre se lo puso por lo que iba a llegar a ser. Ahora, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? O sea, nos cuentan la historia de Pedro, ¿y tú qué piensas? Negó a Jesús. Es lo primero, bueno, al menos a mí también me llega a la mente, ¿no? Pedro, el que traicionó a Jesús. Pero no le dijo, sí, mucho gusto, tú vas a ser el traicionero. No, le dijo, tú vas a ser Pedro, tú vas a ser Cefas. Eso es una referencia a que él iba a ser la piedra de la iglesia. Entonces, le estaba hablando ya de un proceso larguísimo, porque si tú lees Primera de Pedro, Segunda de Pedro, tú lees ya unas cartas más avanzadas de Pedro, notas una madurez impresionante por parte de Pedro. Pero tú lees los inicios de Pedro y lo ves arrebatado y lo ves ahí medio desatado y lo ves inmaduro. Pero Jesús no le hablaba conforme a eso, Jesús le habló conforme a lo que iba a llegar a ser. Ahora, ¿qué nombre te puso el Señor a ti? ¿Qué nombre te puso el Señor a ti? Esa es nuestra pregunta número 5. ¿Qué nombre te puso el Señor a ti? De entrada, hija de Dios. Si tú me dices, no, pues es que no se me ocurre nada, no sé, yo no soy nadie, ni no soy nada, ¿no? Ni le importo a nadie. Bueno, eso es mentira. De entrada, así nada más para empezar, y ya tenemos para rato, eres hija de Dios. Y tenemos que vivir conforme a eso. Tenemos que vivir conforme a eso. ¿Cómo vive una hija de Dios? Esa es otra prédica que tenemos para rato, ¿ok? Pero necesitamos vivir conforme al nombre que el Señor nos puso. Y esa es la tarea que vamos a ver. Ya les dejé 2 tareas. La primera fue ver la prédica de Acolotseo. ¿Okay? La segunda tarea, vas a hacer una lista con esta pregunta: ¿qué nombre me pone el Señor? Y esta no es una tarea que vas a hacer de hoy para mañana. Esta es una tarea que vas a ir a lo largo de años descubriendo. Y en tu devocional y cuando te hable el Señor vas a ir viendo, oye, es que soy amada, soy perdonada, soy restaurada, soy hechura suya, soy su especial tesoro. Soy nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pura, la niña de sus ojos, claro, cosas tan hermosas. ¿Y qué crees? Necesitamos vivir conforme a eso. Si tú vives en culpa, estás viviendo con el nombre que Satanás te puso. Si tú vives en condenación, estás viviendo con el nombre que Satanás te puso. Necesitamos vivir conforme a lo que Dios dice de nosotras, conforme a lo que Dios dice que soy yo. ¿Qué nombre te puso el Señor? Aparte, de manera individual, de repente el Señor nos habla, ¿no? Y nos dice cosas bonitas, así como, no sé, el Señor es muy lindo, pero ¿qué nombre te puso a ti? ¿Ok? Aquí vemos que le puso Pedro. Vemos en la Biblia. De hecho, estudiábamos con Angelita la semana pasada, no sé si se acuerdan, que a Rahab, ¿cómo se le conocía? Rahab la ramera, ¿no? Antes, o sea, era Rahab la ramera y ella pues vivía de eso, era su oficio, eso es una realidad.
Pero después de que ayuda a los espías y de que ya pasa todo el rollo de que se cae la muralla de Jericó, bueno, les cuento la historia rápido, ¿no? Ella vivía en la orilla de la muralla de Jericó y entonces ayuda a unos espías del pueblo de Israel para que ganen la pelea, ¿no? En resumen, en muy resumidas cuentas. Entonces ganan y ya después ella se va con el pueblo de Israel y a partir de ahí solo se le conoce como Rahab. Y punto, ya no es Rahab la ramera. Y de ella y de su descendencia viene Jesús. Y vienen personas chonchas, viene vos, ¿no? Y ahí Angelita nos dio una cátedra la clase pasada. También si pueden ahí échenle una, si no vinieron, ¿no? Entonces ya el Señor le cambió el nombre. O sea, ya solo era Rahab. También vemos a Sara, ¿no? Que cuando le dice que iba a tener hijos, también tuvo ahí un cambio de nombre, ¿no? Era Saraí, y luego Sara, y madre de naciones. ¿Y qué hizo ella? Se rió, ¿no? Ya después como que le cayó el 20 y bueno, ¿no? Pero hizo varias cosas que no tenía que hacer porque no le creyó al Señor su cambio de nombre, ¿no? Porque no vivía conforme a lo que el Señor le dijo. Si el Señor ya te dijo que eres perdonada, deja de vivir en depresión y viendo al pasado y en ansiedad. Y es que me hicieron y me dijeron. Si el Señor ya te dijo que tienes un propósito, vive conforme a eso. Deja tus cargas al Señor y vive conforme a lo nuevo que Él te da, conforme a ese nombre que Él te puso. De entrada y así para empezar, les digo, hija de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces llevamos 5 preguntas. ¿Eres seguidor activo de Cristo o seguidora activa de Cristo? ¿Qué buscas? ¿Conoces a Jesús? ¿A cuántos has traído a Cristo hoy? ¿Y qué nombre te puso el Señor? Vamos a seguir leyendo. Le dice, tú eres Simón, estamos en el versículo 42, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego dice en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, punto. Aquí no nos dice más. Vemos que los demás, pues medio, ellos iban a buscar a Jesús. Aquí Jesús se movió a un lugar en específico. Yo digo que Jesús lo fue a buscar. Fue por él y le dijo, sígueme. Sígueme. El Señor nos habla de muchas maneras y nos encuentra de muchas maneras. Yo no sé cómo llegaste tú aquí hoy, pero yo te voy a platicar. Yo tengo una amiga que ella ya se sentía incómoda porque ella ya sentía que estaba en la fiesta pero que ese no era su lugar, que estaba ahí medio en el mundo, pero ella ya se sentía incómoda. Y dice que un día entró al baño de su universidad, estaba llorando porque no sabía ni qué onda con su vida, estaba muy deprimida. Y dice que se le queda viendo al baño y vio una estampita que decía, busca de Dios. Y así, y le dijo el Señor, sígueme. Le dijo, busca de Dios. Dijo, sí, eso es lo que necesito. Yo no sé cómo llegaste tú aquí el día de hoy. Yo no sé si el Señor fue contigo de la orejita, a ver, mi niña, venga, sígame. O si fue un trabajo gradual, o si alguien te habló, o si de plano tú dijiste un día, ¿sabes qué? Quiero eso, ¿no? No sé. El Señor busca o llama de diferentes maneras. Cada una necesita algo diferente. Tal vez necesitaste un poquito más de trabajo, tal vez fuiste un poquito más terca como yo, que tuvo que ser un encontronazo muy duro, tuve un accidente y ahí ya casi a punto de perder la vida. No sé cuál haya sido la manera, pero el Señor seguro te dice algo. Sígueme, sígueme. Nos llama de maneras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Sígueme. ¿Y qué palabra crees que es esto? Akoloutseo. Akoloutseo. El Señor hoy te dice, sígueme, sígueme. Y lo vimos la clase pasada. Y dejaron todo, dejaron las redes, dejaron los barcos y le siguieron. En ese instante le siguieron. Entonces aquí Jesús le dice a Felipe, Akoloutseo, y él le siguió. O sea, ya no hay más. O sea, de ahí, chéquense. Y vemos que le siguió por lo que dice el versículo siguiente. ¿Ok? Dice en el versículo 44. O sea, Jesús le acaba de decir, sígueme. Dice, y Felipe era de Betesda, la ciudad de Andrés y Pedro.
Betsaida, perdónenme, sí. Dice en el 45, Felipe halló a Natanael. O sea, lo vemos un versículo después haciendo la obra. O sea, él ya estaba así, ok, muy bien, somos seguidores de Jesús, ahora ¿por quién vamos? ¿No? Él ya estaba puestísimo la camiseta. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pausa ahí. Vemos que él entra como en este mismo sentir, ¿no? De encontramos a Jesús, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Había por ahí alguien me va a entender, que todo México se entere, ¿no? Encontramos a Jesús. Entonces está como en este mismo sentir de, ok, y aparte chéquense la referencia que hace, ¿no? Aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José. O sea, ese del que venimos hablando tanto tiempo, el que estamos esperando, nos lo encontramos. Imagínate, yo nada más me quiero imaginar cómo transmitió esta noticia. O sea, con qué tono de voz y como, oigan, encontramos a Jesús, ¿no? O sea, ¿y por qué actualmente no lo hacemos así? Oigan, encontramos a Jesús. ¿Y cómo pasamos nosotros ese mensaje? Esta es nuestra pregunta número 6. ¿Cómo transmitimos el mensaje? ¿De entrada lo transmitimos? Ojo ahí, ¿con qué ánimo? Así como que a veces ya es la última opción, ¿no? Como de, bueno, pues yo conozco a alguien que pues tal vez te pueda ayudar, pero tal vez es hasta como una de las opciones, ¿no? O sea, puedes ir al psicólogo, pero en el mundo, ¿no? Aquí en Cristo es importante, ¿no? Puedes leerte las cartas, puedes buscar a Jesús, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, a veces nos da pena, nos da miedo. Vas en la calle y ves a alguien llorando y sientes ese pellizquito de, ay, le podría predicar de Jesús, pero otro día, ¿no? En vez de decir, oye, tú necesitas a Jesús, Él sana, Él salva. Vemos a gente muriendo y no le predicamos el mensaje. Enfermos, matrimonios destruidos, familias destruidas. ¿Y dónde quedó el mensaje? ¿Dónde quedó la buena noticia? Hay que transmitir ese mensaje. Okay, urge, así con ese gozo, con ese ánimo de Jesús sana, Jesús salva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo transmitimos el mensaje? Si pueden, anoten ahí, ya no lo vamos a ver por tiempo, pero la parábola del sembrador, Mateo 13 del 1 al 9. Entonces ahí si pueden, denle una leidita, ¿ok? Es Mateo 13 del 1 al 9. Luego, vemos cómo responde Natanael. Dice Natanael, estamos en el versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Changos, ¿no? Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Le dijo, Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y a veces tenemos a personas así de incrédulas, ¿no? De si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es que si Dios, o ¿dónde estaba Dios cuando mi matrimonio? ¿O dónde estaba? ¿No? Vemos a gente incrédula o a gente difícil, ¿no? A gente tal vez un poquito que nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Pero qué le dijo? No le dijo, mira, yo pienso que. No, le dijo, ven y ve. De entrada usó las palabras de Jesús. Chequen toda la cadenita que ya llevamos. A los primeros les dijo, ven y ve. Y ya vimos que este le dijo a este y que este le dijo a este y que este halló a este y que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él le dice, o sea, de entrada se pasaron el mensaje, la palabra, porque lo dice igual, ven y ve, venid y ved. Conoce quién soy yo, analízame, o sea, escudriñame quién soy yo, ven y ve. Y seguimos leyendo. En el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, pausa ahí. Entonces le dicen a Natanael,
¿Quieres saber quién es Dios? Ve y ve, ahí está, pregúntale tú, acércate. Ven a la iglesia, discípulate, conoce a Jesús, lee la palabra. ¿Y qué hace Natanael? Ok, se acercó a Jesús, ok, voy a conocer a Jesús. Dice que se le acercó a Jesús, o sea, hizo caso al venir y ver. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Varios, pues diferentes comentarios dicen que tal vez dijo esto porque él sin pelos en la lengua, o sea, él decía esto como de, pues, ¿quién es Jesús? Pues, ¿qué onda, no? Como que preguntaba, ¿no? Tal vez porque genuinamente buscaba a Dios en lo íntimo, y lo vemos por los siguientes versículos. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y hay una referencia ahí que dicen que las higueras, bueno, las higueras pues a veces estaban en medio del desierto, generaban sombra, podían ser un lugar de descanso, pero también podían ser un lugar de oración, donde alguien se apartaba, se ponía debajo de la higuera y platicaba con Dios, ¿no? Y entonces Jesús le dice: te vi en la higuera. Te vi en la higuera. Tal vez ahí es una referencia: conozco que buscas a Dios genuinamente, conozco que tienes un tiempo personal con el Señor, que tienes un tiempo personal y te apartas y oras, o no sé. Yo no sé qué habrá pasado debajo de la higuera. Me gustaría, yo creo que esa va a ser una de mis preguntas cuando llegue con el Señor, de oye, ¿qué pasó ahí en la higuera? ¿No? Pero lo vemos por lo que dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, lo más seguro es que se refería a su comunión, a que él buscaba del Señor y lo hizo ahí en la higuera, ¿no? Y luego dice: te vi, te vi. El Señor te ve. El Señor está contigo. El Señor conoce tu situación, conoce tu corazón, conoce tus peticiones. El Señor te ve debajo de la higuera. El Señor te ve en ese tiempo personal donde te derramas con Él. Él te ve, Él te escucha, Él lo sabe. Descansa en Él. Bueno, la pregunta ahí, una extra, ¿no? Sería: ¿tenemos ese tiempo ahí en la higuera o no? ¿No? Porque si nos dijera nosotros te vimos, sentiríamos bonito, sentiríamos feo, así de chin, ya me vio el Señor, ¿no? Cuando tu mamá te decía: ya te vi, ¿no? ¿Qué sentías? Chin, ya me agarraron aquí, ¿no? Sería algo bonito de: el Señor me ve, el Señor conoce mis peticiones, Él sabe mis anhelos, Él sabe que lo busco de todo corazón. ¿Me equivoco? Claro que me equivoco, pero Él sabe que lo amo con todo mi corazón, sabe que me arrepiento, sabe que me duele el pecado. Entonces le dice: te vi. Dice: Él te ve, ¿no? Y seguimos leyendo en el versículo 49 y dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dice: respondió y Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, yo creo que le respondió con ese nivel de: ahora sí me crees, ¿no? Dice: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vámonos por partes, ya estamos acabando. Pregunta 7. ¿Cómo reaccionas al llamado? ¿Cómo reaccionas al llamado? Entonces le dice Jesús, se encuentra con Jesús, Natanael, y primero medio un poquito incrédulo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto lo decía porque Nazaret tenía muy mala reputación, había ahí como romanos y había ahí cosas que no estaban muy bien en Nazaret, ¿no? Entonces, de entrada, pues un poquito incrédulo, pero vemos que va cambiando esto. Vemos que Jesús le dice: no, pues yo te vi, yo te conozco. Y entonces va cambiando Natanael, y le dice: te vi. Después le dice: Rabí, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Reacciona a Jesús, reacciona a sus palabras. Entonces, primero tenía un poquito de prejuicios de Nazaret, pero después de que él le dice: te vi, reacciona, hay un cambio en él.
Ahora, muchas veces estamos así con el Señor, incrédulas o con prejuicios, o es que Señor, no sé, esto sí no lo creo, eso de los diezmos, híjole, no, eso de sujetarme, ay, no, Señor, eso sí no me cuadra, ¿no? Pero si tú tienes en tu corazón obedecer al Señor, seguir al Señor, ser discípula de Cristo y te dejas transformar, vas a entender, después entiendes, Señor, ahora entiendo perfecto lo de la sujeción, lo entiendo al 100. Ahora entiendo que la sujeción no es ahí sumisa y te quedas y te callas. No, es una protección para la mujer. El sujetarse es algo hermoso, es esa protección que nos da, porque aparte manda a la mujer a sujetarse, pero al varón sujetarse a Cristo. Él la tiene un poquito difícil también, ¿no? Entonces, cada parte de la palabra tiene un porqué, pero necesitamos obedecer y Dios en su misericordia nos permite entenderlo. Te dice el Señor, perdona, y tú dices, no sé, como que no me cuadra, es que cómo perdonar a alguien que me hizo tanto daño. Y te dice el Señor, perdona, es por tu bien, perdona. Y entonces perdonas, decides perdonarlo, ahí todavía lo traes medio atravesado, pero dices, bueno, está bien, Señor, te obedezco, perdono. Y entonces el Señor en su misericordia te permite sentir ese perdón, trabaja en tu corazón, te quitas un peso de encima y dices, ya entendí por qué tenía que perdonar, todo es más claro ahora, ¿ok? Entonces necesitamos reaccionar a ese llamado del Señor. El Señor te dice, arrepiéntete. Y de repente decimos, ay, es que me gusta este pecadito. Y te dice el Señor, arrepiéntete, te conviene. Arrepiéntete hoy, deja de pecar ya. No más tantito, dice ahí. Deja de pecar, arrepiéntete, ven a mí, te dice el Señor. Ven a mí, te dice, conóceme. Te dice, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿A qué ya te llamó? Porque a veces ya nos lo dijo varias veces. ¿A qué ya te llamó el Señor? Conóceme más, santifícate todavía más, arrepiéntete de tu pecado, perdona, enseña, testifica de mí, sal y predica de mí. Yo no sé qué ya te dijo el Señor, pero lo que sí ya sé es que necesitamos reaccionar conforme a eso que ya nos llamó. Y de entrada es el arrepentimiento, la santificación, el amarlo, el perdonar a otros. Necesitamos reaccionar conforme a lo que el Señor ya nos llamó, ¿ok? Nada más en el versículo 51 dice, habla sobre el propósito de su venida y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles y Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es una referencia a Génesis 28:12, si puedes leerlo de tarea. Pero nos está hablando que Jesús es esa escalera. Jesús es esa escalera, es una referencia a que Jesús iba a hacer esa conexión entre nosotros y el cielo. Que Jesús es el único medio, es la única manera. Jesús es la escalera. Jesús, ¿qué crees? Es el camino. Estamos hablando de este camino, de este acolotseo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y solo por medio de Él lo podemos lograr. Entonces, busca a Jesús, busca el camino, permanece en el camino, déjate transformar por Jesús, síguelo, testifica de Él, demos fruto en su tiempo. A mí me encanta el Salmo 1, ¿no? Que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es hermoso ese Salmo 1, ¿no? Yo quiero ser ese arbolito del Salmo 1. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, te pedimos que nos dejes transformarnos, que nos transformen, Señor, que pulas nuestro corazón, que podamos ser esta persona que está en el camino, que está pegadita a ti, Señor, que aprende de ti, que se deja pulir por ti, Señor. Queremos ser discípulas tuyas, verdaderamente vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a conocer tu palabra, pone en nosotras el querer como el hacer, el leer tu palabra, el escudriñarla, el masticarla diariamente, Señor. Permítenos conocerte. Hoy queremos responder a este llamado de venir y ver lo que tú eres, lo que tú haces.
Hoy entendemos que nuestro propósito aquí es conocerte a ti, darte la gloria a ti, Señor. Solo se trata de ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, pero también entendemos que tú nos ves, que tú ves nuestro dolor, que tú ves nuestra aflicción, Señor, que tú ves nuestra carencia, nuestra necesidad de ti, nuestro dolor, nuestro pecado, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos transformes, Señor. Queremos venir a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Perdónanos por nuestro pecado. Pero hoy queremos verte como tú nos ves. Hoy queremos responder conforme al nombre que tú nos pones, que es ser hijas tuyas. Señor, para darte gloria a ti. Somos hechura tuya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, Señor, para darte gloria a ti y solo a ti. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo caminar este camino, cómo andar en este camino de la vida cristiana, Señor, cómo ser discípulas tuyas. Ayúdanos a transmitir tu mensaje, a recordarle al mundo que tú eres el Cristo. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Tú eres Dios. Hoy reaccionamos en arrepentimiento. Ayúdanos a santificarnos. Hoy reaccionamos a este mensaje, Señor. Reaccionamos a tu palabra, Señor. No queramos quedarnos inamovibles en el camino y que tú te nos vayas ahí de lejos, Señor. Queremos seguirte. Te amamos, te bendecimos. Y así como aquellos ciegos que te siguieron, no importa lo que tengamos que hacer, Señor, para llegar a ti. Te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.